Muy buenas tardes y nuevamente agradecidos de la invitación para continuar con este webinar en relación con la presentación del Impond Raceway System, el sistema de producción de peces sostenible, rentable e intensivo. Solamente, además de agradecer también a todos los participantes que nos acompañan hoy y a los que también tuvieron oportunidad de hacerlo el martes pasado, reiterándoles algo bien interesante en lo que tiene que ver con nuestro negocio, la acuacultura que está ocurriendo a nivel de todo el mundo. Para nadie pues es ajeno, lo decíamos y reiteramos hoy, la situación de dificultades por la que pasamos todas las proteínas y nosotros igualmente en la acuacultura. Pero miremoslo entonces como oportunidades donde podemos para los próximos meses ya estar pensando en que nuestro producto tiene que llevar un valor agregado, no puede seguir disputándose los mercados por precio, que igualmente vamos a tener muchos retos en relación con los costos y debemos trabajar de una manera eficiente en búsqueda de controlar esos costos para poder tener una rentabilidad en el negocio. Los mercados están dando un giro completo y estamos viendo oportunidades allí también. Adicionalmente a esto, pues tenemos que ver todo con la cara de oportunidad. Y la cara de oportunidad está en la bioseguridad que tenemos que brindar a nuestros asociados, cooperadores, a nosotros mismos, al mercado, el trabajo detrás de la sostenibilidad, el control de los costos, el comercio electrónico y los nuevos productos, la tecnología de la automatización que nos están exigiendo en este momento los mercados, pensar en la diversificación de los mismos, tanto locales como regionales y de exportación, la consolidación que se está dando ya y se está viendo en la industria, y lo más importante aún es el manejo de los datos. Esto sí que cobra vigencia hoy en día, y como lo mencionábamos el martes pasado, no podemos seguir guardando los datos en los estantes, hay que darle uso. Nuestro negocio no se va a parar, tenemos que seguir alimentando al mundo. Y en estos días han surgido muchas frases y he tomado dos que he logrado leer. Sin problemas no hay negocios. Y en este momento debemos pensar y enfocarnos en que el objetivo es crear una nueva y mejorada normalidad. Todos decimos, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que llegar a esa nueva normalidad. Entonces, hoy don Esaú nos va a hablar otros puntos bastante interesantes, necesarios, importantes de comprender acerca de esta tecnología, que como él lo dijo en la reunión pasada, empezando, no hagamos las cosas que pensamos van a ser mejor. Los fundamentos de la tecnología ya están estudiados y están operando. En las Américas tenemos más de 250 celdas hoy en día ya operando. Y en el mundo, en Asia principalmente, hay más de 7.000. Entonces, creo que tenemos ya algo bastante definido. Entonces, no inventemos, no pensemos que podemos crear la rueda nuevamente. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Italcol y a todas las personas que están hoy aquí conectadas. Adelante, por favor, ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Es gusto de nuevo estar con ustedes el día de hoy. Hoy les traigo después de haber pasado por una parte introductoria de cómo funcionan los principios básicos de este sistema, les traigo una experiencia específica. Yo sé que en Colombia les gusta mucho el cultivar la tilapia roja y en otra ocasión voy a tener la oportunidad. Creo que la semana pasada di una conferencia con la gente de Villavicencio y les presenté lo que fueron unos estudios que hice en Honduras sobre tilapia roja. Y algunos de ustedes creo que estuvieron presentes. Ahora vamos a ir con tilapia muy corriente en este sistema de los Impond Raceways. Este estudio lo hicimos en Chetumal, Quintana Roo, México, con colaboración del señor Peláez y Osvaldo de León. El propietario de esto es Jorge Peláez y Osvaldo es el biólogo. Muy bien,
Procedemos. Entonces, esta tecnología no es para todos. Vamos a principiar de eso. Algunos productores van a sentirse incómodos con adaptar esta tecnología. Perfecto, no hay problema. Pero en su mayoría vamos a buscar quiénes son las personas o los productores que van a estar inclinados a adoptar esta tecnología. Es aquel productor que anda buscando más peso, a tener más ganancias, para ser más eficiente. Aquel productor que tiene necesidad de agua, aquel productor que tiene problemas de aguas, de diferentes tipos. Su manto freático está cada vez más bajo, los ríos vienen poluidos, el bombeo está muy caro, la electricidad está muy cara, etcétera, etcétera. Problemas de agua. Cada día eso lo estamos viendo cada día más y más, especialmente con los ríos poluidos, los lagos poluidos, en fin. Otro productor que también tiene la tendencia a adoptar esta tecnología es aquel que tiene muchos problemas con las aves. Algunos de ustedes como productores saben que es un cormorán, pato de agua, le llaman en algunos otros lados, en fin. Esta tecnología le soluciona ese problema. Las descargas de los estanques a los ríos en algunos países ha sido vedada, como es en Tailandia, como es en China. Varios años atrás la legislatura de esos países puso unos estándares muy altos de que no pueden descargar esas aguas a los ríos para no poluir los ríos más. Recuérdense que si un estanque lo vaciamos, estamos sacando de ese estanque un agua bastante rica en nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Simplemente poluir más el agua de los ríos, etcétera, etcétera. Bien. Otra cosa que los milenios observan hoy día y quiénes son los que adoptan esta tecnología. Los milenios, cuando oyen la palabra sostenibilidad en un producto, tienen la tendencia a comprarlo con más fiabilidad. Entonces, la tecnología que les presentamos hoy y les hemos presentado el día martes en la primera parte, está diseñada para el productor de hoy, pero está diseñada para el futuro. Eso tómenlo muy en cuenta. De aquí, cuando nosotros ya hemos pasado a la historia, pero esta tecnología sigue, continúa y los que siempre pensamos que van a afinar esta tecnología van a ser los mismos productores. Nosotros pusimos el carrito sobre la pista y ustedes lo van a ir afinando con el tiempo, viéndole las modalidades y cómo se adapta mejor a las condiciones de campo en la especificidad de cada uno de sus granjas. Muy bien. ¿Qué pretendemos con este estudio? Tilapia común y corriente, queremos estandarizar el protocolo. Queremos ver cómo funciona con tilapia y cómo ver las características de este sistema. Optimizar el tiempo de cultivo. Normalmente tienen dos cosechas al año. Nosotros pretendemos tener 3 o muchas más cosechas dependiendo de otros factores, por ejemplo, del tamaño de siembra de los peces. Producir tilapia de mercado de 500 o más gramos para suplir mercados locales. Muy bien. ¿En dónde hicimos esto? Acuacultura Caribe Sur empezó con estanques circulares de 20 metros de diámetro. La granja cuenta con 6 estanques que estaban vacíos cuando nosotros empezamos esto a platicar con ellos. Son 9 estanques de levante de un tamaño pequeño, desconozco el tamaño. Implementa el sistema en uno de los estanques vacíos y se implementan raceways de 5 por 25 por 1.3 metros de profundidad que nos dan 162.5 metros cúbicos que están en un total de 2.5 volumen total del agua del estanque. Se usaron 2 blowers equivalente de 2.62 caballos de cada uno, equivalente a 2.31 caballos por raceways. Muy bien.
La primera construcción en Latinoamérica hecha de geomembrana, económica y funcional. Aquí Peláez utilizó esa metodología pensando de que ¿por qué no tendría que funcionar? Lo que queremos es una forma de U, un canal en forma de U, no importa de qué material sea. Los principios van a aplicarse los mismos. El estanque es de 0.9 hectáreas, vaciado y empezaron la construcción, como vemos en las fotos del lado izquierdo, en la en medio como el avance, y en esto ya cuando están ustedes viendo que está listo, casi listo para empezar a trabajar. Muy bien. Entonces, veamos. Si ustedes se dieron cuenta, el estanque es de poca profundidad. No tenemos los 2 metros que normalmente recomendamos. Hay algunas circunstancias de que uno no puede tener lo que estandarizado, porque tendría que tener mucho más inversión. Eso lo hizo en el estanque siguiente, que sí ya metió maquinaria para ahondarlos un poco más. Muy bien. Acá, como el estanque es un poco más bajo, quiero que vean esta parte de acá. Aquí están las parrillas, este es el movedor de agua, y nosotros le recomendamos por experiencia de que pusieran una barrera de contención de arenas. Cuando los difusores de aire están como a 60 o 70 centímetros del fondo del estanque, la succión que crea por desplazamiento el aire y el agua levanta arena. Los granos de arena que usted ve en el fondo del estanque pueden ir a parar en el área de cultivo. Ya nos pasó, ya lo experimentamos y por eso, según las circunstancias que tenemos en esta granja, le recomendamos que pusieran una barrera de contención de arenas. Muy bien, solo para como experiencia. También ven ustedes el cerco que divide, como vimos la semana pasada, que queremos que el agua que sale de los raceways tenga un recorrido lo más largo posible y regrese a los peces de mejor calidad. Eso ya lo establecimos, ya se dijimos por qué. De igual forma, ya el estanque está lleno y se empezaron a sembrar los peces. Muy bien. Esta es una vista general. Muy bien. Vean acá que los movedores de agua están trabajando perfectamente, la distribución del manejo del agua perfectamente bien y muy bien. Todo estaba funcionando como se diseña. Entonces, se sembraron peces de 85 gramos. No es muy común esto, pero a veces usted tiene los peces guardados, creciéndolos, levantándolos, y la construcción se atrasa por lluvias, por coronavirus, por esto, por el otro, en fin,
usted está atrasado y muchas veces no caminan las cosas como uno quiere. Los peces se quedan un poco más grandes de lo que nosotros decimos que está bien, pero hay una cosa, una observación que deben de tomar en cuenta acá. Entre más grandes los peces, mejor. Menos tiempo de cultivo. Muy bien. Y vemos de que están alimentando todos los días, el cuidado del manejo de las mallas, como lo hemos dicho anteriormente, deben de ser limpiadas mínimo semanalmente. Y ese es el comportamiento ya en cultivo. Muy bien. También los peces fueron muestreados cada 15 días para tomar datos de crecimiento y ver, plotear en curvas de crecimiento cómo se comporta el pez y si se está portando el crecimiento como debe ser. Normalmente el crecimiento en los raceways es mucho más rápido, mucho más vigoroso que en el sistema tradicional. Uno de los atributos de este sistema es que no tiene fluctuaciones de oxígeno en la noche ni en el día, sino que es bastante estable. Muy bien. ¿Cómo extrajeron los heces en esta granja? Una forma muy rudimentaria, pero al final efectiva, y lo vamos a ver con números más adelante. Vemos que ellos simplemente lo están jalando hacia afuera del estanque con la bomba de extracción, pero al final también tiene usted que pensar que la compañía se está capitalizando y posteriormente ellos van a estar construyendo un sistema más eficaz, más eficiente, diríamos automatizado, para que esto funcione acorde. Las curvas de crecimiento, muy bien. Estábamos pensando de que los peces los teníamos en un mercado queríamos de un mercado de 550 gramos y se llegó a eso. Pero aquí sucedió algo muy interesante. El raceway número 1, que es el azul, fue vendido alrededor del año pasado, cerca de la época de Semana Santa. Entonces, también fue muy cerca de Semana Santa, entonces los pedidos fueron muy constantes. Vamos a ver en las cosechas, se hicieron varias cosechas, mientras que el raceway número 2 pasó la Semana Santa y bajaron las ventas. Por lo menos una semana, una semana y media, 2 semanas. Por eso se convirtió en una curva, se estabilizó el crecimiento. Muy bien, entremos ahorita en materia de producción. Los peces se sembraron de un peso de 85 gramos y se empezaron a cosechar por razones de pedidos urgentes y por razones de flujo de caja chica. Se empezaron a cosechar de 1 hasta 7 cosechas durante el periodo de crecimiento. La primera cosecha se hizo el día 42 y ustedes ven acá los días consecutivos en que se hicieron las cosechas siguientes. Se sembraron 25,000 peces en ese estanque, en ese raceway, y se fueron cosechando con las necesidades de mercado. La primera cosecha a 413, la segunda a 498, la tercera a 585, la cuarta a 563, la quinta a 320 y así sucesivamente. El promedio de peso fue en 470. Muy bien. Tomemos en cuenta de que los peces fueron sembrados a alrededor como de 150 peces por metro cúbico. La biomasa inicial y las cosechas parciales están dadas en esto con un total de 11,000, más de 11,765 kilogramos. Y esos son los porcentajes en relación al total de los peces, del peso. El factor de conversión que se vio en esta práctica fueron de 1.2 y lo que tenemos acá es de 72.4 kilogramos por metro cúbico en producción. Eso es para raceway número 1 y esta es la cosecha para raceway número 2.
El riesgo número 2 fue cosechado más tarde por las mismas circunstancias que hablé anteriormente. El hecho de que pasó la Semana Santa y bajaron y se tuvo que dar una dieta de mantenimiento y no de crecimiento. De igual forma, se hicieron varias cosechas, se hicieron 6 cosechas con el tiempo y también vamos a ver que tuvieron un factor de conversión alimenticia de 1.3, precisamente porque tuvieron un periodo de tiempo en que solo fue puro mantenimiento y no ganancia de peso. Entonces, los números que quiero que ustedes se lleven a casa de este estudio es el 72.4 y en este caso el 95.6, el 95.9 kilogramos por metro cúbico cosechados en eso. Vamos a ver un resumen de producción. En este caso, en el RaceWeed 1 y en el RaceWeed 2, días de producción fueron 64 contra 98 del otro, por las mismas razones explicadas. Peces cosechados, sobrevivencia del 90% y el 96%, con un total de 11.700 kilogramos en el 1 y 15.000 en el 2. Muy bien. Promedio de ganancia de peso por día en gramos, 5.6 y 5.43. Lo que habíamos hablado antes, el 42.4 kilogramos por metro cúbico y 95.86 porque fueron peces mucho más grandes. O sea de que tenemos un 69.149 kilogramos por hectárea por Raceway año. ¿De dónde sacamos este número? Porque si vemos los números de días que utilizamos, esa producción, usted tiene el Raceway ya hecho, su estanque está hecho, le está sacando las excretas y si usted coordina perfectamente el crecimiento de su siguiente grupo de peces, usted cosecha hoy en la mañana, lo siembra hoy en la tarde. Así de sencillo. Usted no perdió ningún día ni horas de crecer más peces en ese mismo sistema. Muy bien. Con el factor de conversión que estamos hablando, y si usted transpola estos números a kilogramos hectárea año, usted puede tener en ese estanque hasta unos 132.000 kilogramos. Muy bien. Esta es una de las cosas que al productor le interesa mucho más. ¿Voy a hacer dinero con esto o no voy a hacer dinero? Entonces, eso lo modificamos un poco porque tuvimos un upgrade, un update de números con el productor y en el principio nos dan unos datos un poco más altos en el retorno a inversión, pero lo modificamos a una realidad mucho más estable y vemos que los alevines nos cuestan alrededor como de 23% de la inversión de gastos variables. ¿A qué se debe esto? Ellos incluyen acá el levante. O sea que simplemente es como que los compraran ya más grandes. El alimento también está incluido con un 53%, la mano de obra con un 9%, la electricidad. En México el productor agrícola tiene la capacidad de poder pedirle al gobierno que le subsidie la electricidad para producción agrícola. Y esto es el 50% de lo que normalmente ellos tienen. Para aquellos que viven en Centroamérica y en América del Sur y nos están escuchando, doblen este número y tienen un 8% de gastos de electricidad. Que 8%, señores, no es mucho. Entonces, ustedes están produciendo mucho más peso. Bueno, los gastos de operación con el 90% y los gastos de inversión de la construcción del raceway está amortizado mínimo a 5 años. Entonces, eso nos da también un porcentaje de gastos para dar un total de gastos totales del 100% a $41,000. Pero las ventas
Peláez tiene una cosa muy particular. Él vende directamente como muy parecido a lo que es la empresa El Guájaro. Ellos venden directamente aquí, ahí nomás. Usted viene a comprarlo y me lo paga y no tiene intermediario, no tiene cadena que le esté absorbiendo ese intermediario. Entonces, sus precios es bueno. Él también tiene un restaurante que lo vende directamente donde tiene mucho más ganancia. Entonces las ganancias están dictadas y tiene un retorno a inversión del 65%, pero si le ponemos el doble de esto, entonces este número baja ligeramente como a 55%. Entonces, aún así, cuando vemos estos números, una de las cosas de que siempre, o por lo menos en Colombia y casi en todos lados nos habían criticado mucho, era el gasto de energía. El consumo de que ellos venden que ese blower está encendido 24 horas durante la época de crecimiento de sus peces. Y claro, sí hay más consumo de energía, ligeramente más consumo que el tradicional, pero ese consumo de energía le está produciendo más peso de venta. Entonces eso paga las cuentas. Entonces, hablemos un poquito de la calidad de agua. ¿Qué pasó ahí con el estanque este? En el Raceway 1 se vieron, el amonio es la misma agua, básicamente la misma agua, simplemente corre de un lado para otro. Y tuvimos en el principio un aumento de amonio de 0.25. Los nitritos estuvieron muy suaves casi en todo el ciclo, no hubo variación. Los nitratos sí subieron, pero los nitratos son fertilizantes que no me afecten a un pH muy estable y una turbidez bastante, eso sí fue, ya al final se estuvo hasta de 20, que claro, al final del cultivo. Tuvimos una temperatura mínima de 27.5 y una máxima de 31.5 cuando estábamos alimentando en el final de kilogramos hectárea día hasta de 388 kilogramos. Cualquier acuacultor, esta pregunta la hice en una de las presentaciones que hice en Colombia, en Neiva, y muchos de los productores me decían de que están alrededor como de 350, un promedio. O sea que no andamos muy lejos de lo que normalmente ellos se alimentan por hectárea. Ahora, aquí viene la gran diferencia del sistema, que usted tiene la capacidad de extraer las excretas. O sea, de que en ese sistema básicamente podríamos producir un poco más porque estamos sacando el segundo factor limitante. Y si mantenemos un oxígeno bueno, y si mantenemos extraemos las heces que nos van a estar afectando en el amonio y los nitritos, entonces básicamente lo que hacemos con ese estanque es aumentarle su capacidad de carga. Así de sencillo. Se vio bien claro de que disminuyen el amonio y como consecuencia la calidad del nitrógeno. Muy bien. Una de las preguntas que me hacían en la presentación del día anterior una de las preguntas que me hacían era la velocidad en este caso, la velocidad del agua. En este caso se midió y estaba alrededor como de 9.8 centímetros por segundo con un blower. Pero ellos tienen la facilidad de poner los dos blowers. Si les gusta a ellos ponerlos de noche, los dos, que les dan mucho más velocidad, de 16 centímetros por segundo. O sea, los recambios de volumen total en 4 minutos 25. O sea, estamos bien según los cálculos que hicimos la semana en la presentación anterior, ¿se acuerdan? Muy bien. Llegamos a concluir de que si construimos los raceways de geomembrana, que son funcionales y son tan productivos como los anteriores, de los de concreto, perdón,
O sea, no tenemos ningún problema, siguen funcionando exactamente como fueron diseñados. Los de membrana son más económicos y son igualmente rentables. Los, los peces lograron precios de mercado en mucho más tiempo de lo esperado. Eso fue una cosa que lo hemos visto una y otra vez y precisamente con los resultados que fueron compartidos ayer de un experimento que terminamos en Neiva, se vieron también los resultados exactamente igual. Los peces crecen mucho más rápido que en los sistemas tradicionales. Se usaron cosechas parciales por necesidad de mercado y flujo de caja chica. La extracción de excretas juega un papel muy importante en la producción, pero necesitábamos experimentar un poco más. Esto sí es necesario hacer un poco más de investigación en cuanto a cuantificar cuánto sale y analizar qué valor nutritivo tienen estos. O sea, tenemos algunos datos sobre tilapia y hay algunos datos sobre truchas, pero, perdón, hay algunos datos sobre bagre y trucha, pero no tenemos cuánto produce, o sea, lo podemos calcular teóricamente basados en la cantidad de alimento que demos, pero tenemos que ver exactamente cuánto estamos capturando basados en la eficiencia de nuestro sistema de captación de excretas. Eso vamos a ir poco a poco avanzando con ese sistema y gracias a los productores que nos van a permitir evaluar esto. Tengo que mencionar que uno de los estudios que estamos trabajando en Neiva estos días incluye la evaluación de cuantificar cuánto es el valor nutritivo de las excretas. También tengo que mencionar de que en el momento que se están sacando las excretas, los productores lo saben perfectamente muy bien, de que hay una gran diferencia en las excretas de tilapia en cuanto lo que sale abajo, lo que sale bien oscuro de abajo y lo que sale en los tubitos que salen flotando en la superficie. Tuvimos una experiencia en el Guájaro donde las personas están capturando con una malla pequeña en la parte superior de la malla, la última malla de atrás, y básicamente vamos a evaluar qué es qué. No sabemos en este momento. ¿Son esas las de abajo, tanto como las de arriba? Vamos a investigarlo. O sea, y gracias para los productores que nos permiten hacer esos estudios. Con lo que vimos ahora en la producción, bien podemos producir 120 toneladas año, hectárea año. Y el ROI, o sea, el retorno de inversión es un 65%. En ese sentido, termino mi primera presentación y como no sé si Edward quiere que te hagamos esas preguntas ahorita o las hacemos al final antes que pase a otro tema. No, hagámoslo al final y continúa tú, por supuesto, con tu presentación, ¿sí? Bueno, entonces salgamos con esta y vamos a entrar a la otra. Muy bien. Esta presentación es mucho más corta. ¿Estamos? Muy bien. En la primera plática que tuvimos la semana pasada hubieron algunas preguntas y aquí vienen la otra serie de respuestas. Teníamos los posibles patógenos, el manejo de los sistemas de aireación y los volúmenes de recambio del sistema. Los volúmenes de recambio ya los vimos la semana pasada, pues no los podía obviar porque fue parte de lo que estábamos hablando la semana pasada. Bien, pero en este sentido, vamos a ver los patógenos, posibles patógenos que tenemos. Vamos a hacer un poco de historia con esto. Este sistema fue inventado para los productores de bagre en los Estados Unidos.
lamentablemente, la industria del bagre no la aceptó muy bien. Cuando cultivamos bagre de canal en raceways, hay bastante mortalidad debido a la columnaris o columnaria, no sé cómo le llaman en español, ya esos términos se me están cruzando. Las aeromonas también afectan mucho al bagre. Entonces tenemos una serie de mortalidades bastante serias. No les pareció. Pero cuando cultivamos el híbrido de bagre en este sistema, es un éxito. Perfecto. Entonces, con tilapia, lo que hemos visto más común son estos dos compañeritos que ven acá. Tan lindas sus fotos, mire qué belleza de fotos nos conseguimos. El primerito, este señor se le pega en las branquias a los peces y ustedes saben qué pasa. Y para los que no sabemos, lo que hace este individuo es que les corroe las branquias a los peces, se las inflama, se las infecta y vienen otras enfermedades. Además de eso, le destruye el tejido branquial y no respiran los peces como normalmente deben respirar y entran a un estrés que más tarde viene a producir enfermedades que no queremos. La tricodina. ¿Alguno de ustedes ha cultivado tilapia que no tenga tricodina? Que levante la mano y tire la primera piedra. Porque este animalito, yo creo que casi que es imposible sacarlo de los estanques de tilapia. Lo vamos a disminuir las cantidades. Vamos a manejarlo a cantidades de poblaciones de esa cantidad que sean viables, que no den problema. Entonces, otro de los problemas que hemos visto, especialmente en Colombia, porque no lo he visto en ningún otro lado, es el virus del lago. No tengo datos para darles, pero sé que ha afectado seriamente en el cultivo no solamente de los raceways. Hay que hacer notar esto. Este virus, como ustedes los colombianos lo saben, ya afecta, no importa que sea en estanques, en jaulas o en los IPRS, no importa. Cuando usted le cae y va a tener mortalidades bastante severas. Entonces no es un virus que le ataca simplemente porque esté en el IPRS. Eso que quede bien claro. La columnaris, en lo contrario, es una bacteria que le va a afectar, que es propia del confinamiento de los peces. Cuando están todos juntos es cuando se propaga con más facilidad. Pero el virus del lago, no importa que sea en IPRS, no importa que sea en jaulas, no importa que sea en estanques abiertos, les va a pegar, y si les pega hay mortalidades bastante serias. Ustedes lo conocen mejor que yo, tienen mejor visión de lo que es el problema del lago, el virus del lago. Quiero hacer mención del Streptococcus, el tipo B. Este es el específico del Streptococcus galactiae, tipo B. Porque en Colombia se ha detectado que el tipo B es el que existe ya. Y se han hecho ya vacunas para eso. Y las vacunas, precisamente un estudio que acabamos de terminar y acabamos de publicar, salió la doble publicación esta semana, se vio un mejoramiento en la producción bastante fuerte. Y vimos que en los IPRS también se adaptan bastante bien, o sea que ya es controlable hoy día como no era controlable 2 o 3 años atrás. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Recuérdense que otra vez que este es un sistema intensivo. Y lo que los datos que les voy a mostrar ahorita, quiero que sean conscientes, quiero que muy preciso, que no se dan en todos lados. Es muy, esto que pasó, esos datos que le voy a dar como máximo, han pasado solamente en un solo lugar.
En Honduras también ha pasado, pero no hacia ese extremo. El TAN, el, el nitrógeno total, el amonio total. Se han registrado lecturas hasta de 6.1 como potencial cuando el problema cuando las temperaturas son altas y el pH es alto. ¿Por qué? Porque entonces entra en la parte que se llama la parte no ionizada del amonio. Yo, en lo particular, como acuicultor, me van a disculpar, pero yo no le tengo miedo al amonio como amonio. Yo he cultivado, he tenido peces hasta amonio de 10, pero si mi temperatura no es elevada y mi pH tampoco es elevado, la parte ionizada del amonio no llega a ser conflictiva. Una de las cosas que nosotros hemos visto en el campo, en la práctica, es que estos factores, y por cierto, eso fue parte de mi tesis, que la parte ionizada del amonio y el amonio total pueden ser conflictivos cuando tenemos una combinación de factores de baja de oxígeno, pero baja de oxígeno que sea a largo plazo, que no sea solo bajó en la mañana y subió. Entonces, estas combinaciones son peligrosas. Por eso, también tenemos los nitritos. Los nitritos que nos han llegado en algunos lugares hasta de 1, que, o sea, eso no es muy común, eso quiero que lo sepan muy específicamente. No en todos los lados que hemos tenido esto se nos ha dado esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la eficiencia de la extracción de la maquinaria, del sistema, cómo usted extrae sus heces, sus excretas. Si el sistema funciona muy bien, usted va a seguir trabajando perfectamente bien. Entonces, cuando trabajamos, este número acá, y por cierto, cuando uno ve estas presentaciones y no oye estas explicaciones, más tarde solo agarra la presentación y dice, ah, pero esto va a estar complicado, miren lo que está registrando él, una lectura de 6.1, momento, bien claro, eso ha tenido solo un ejemplo a estas alturas y otro en Honduras que ha sido ligeramente parecido, pero no tan extremo como este. Entonces, lo que quiero llegar a la conclusión con esto es que esto produce estrés. Y como lo mencionábamos anteriormente, cuando usted tiene una alcalinidad alta, más arriba de 100, y una dureza arriba de 100, lo que es el amonio, lo que es la parte no ionizada del amonio, como está regida con la temperatura y el pH es muy estable cuando las alcalinidades y las durezas son altas. Y entonces por eso es muy recomendado que cuando haga una piscícola, encuentre agua de buena calidad. Esas son las razones. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esos tratamientos? Por ejemplo, estos son dos ejemplos clásicos. Hay muchos más. Tengo otra presentación por ahí donde vamos a hacer algunos cálculos de esto. Pero, por ejemplo, si usted quiere tratar un estanque completo, permítame un segundito. Si usted quiere tratar un estanque completo, que este es el estanque entero, usted tiene que utilizar por ejemplo, para las tricodinas o para cualquier otro parásito en las branquias o en la piel de los peces, usted tiene que tratar para un 20%, para un 20 partes por millón, 28 galones de formalina por acre, que tiene un costo aproximadamente de $206 por tratamiento. Mientras que cuando usted utiliza Raceways, usted utiliza una concentración bastante alta de 125 a 150 partes por millón, que le están costando aproximadamente $15. Esa es la gran diferencia cuando tenemos nada más los peces en confinamiento y vamos a tratar solamente el área donde están los peces en cultivo. El pergamanáceo potasio es otro ejemplo bien clásico.
que para hacer un tratamiento de 3 partes por millón cuando no hay mucha materia orgánica es de 140, pero cuanto más materia orgánica haya, vamos a necesitar más permanganato de potasio, entonces este número va a aumentar a $201 por acre, que son 4,000 metros cuadrados. Mientras que en los raceways vamos a gastar 5 ppm, que es bastante alto, y el costo va a ser como de 87 centavos. Hay una marcada diferencia. Y otra cosa que tal vez se me pasó por alto, pero señores, nosotros somos cultivadores de peces y no esperemos decir que solo porque usted lo está cultivando en el sistema APRS no se le van a enfermar. Son seres vivos. Y enfermedades hay por docenas que le van a afectar. Entonces, vamos a ir, yo creo que con esto vamos a entrar a otro, si es que nos da el tiempo, vamos a entrar a otra presentación que tiene el doctor Chappell, nos va a ayudar con eso mucho más. Ahora quiero llegar a otra de las preguntas que me hicieron con anticipación y les agradezco por esas preguntas porque son bastante específicas y me motivaron mucho a hacer bastantes cálculos. Me senté algunas horas a buscarle cómo darle la respuesta correcta y bien organizada. Aireación. Manejo de la aireación en los sistemas APRS. Muy bien. Tenemos un raceway de 5 metros por 22 metros activo, 25 ya con agregándole el área de sedimentación y Entonces, para eso vamos a utilizar 2 difusores por raceway, que requieren un 95 pies cúbicos por minuto, o sea, los CFM. Pero traducido al sistema métrico, estamos hablando de 2.70 metros cúbicos por minuto. Para eso, y este 95 pies es un poco menos, pero a mí me gusta darle un margen de seguridad, donde uno se sienta cómodo de que las cosas no le van a fallar. Entonces, para eso, sabemos que un blower de 1.5 caballos, muy importante a qué profundidad, a 30 pulgadas, o sea, 76.76 de metro de profundidad, van a producir 100 CFMs, pies cúbicos por minuto. O sea, va a producir 2.83 metros cúbicos por minuto que cubren perfectamente lo que nosotros requerimos. Pero yo no me gusta recomendar esto porque hay otros factores que toman en consideración. Por ejemplo, las mangueras difusoras. Si ponemos las de AeroTour de Tennessee, la manguera difusora tiene también una cantidad de... se van tapando con el tiempo. Y entre más caballaje le ponga a usted, menos tiempo, se le van a tapar en menos tiempo. Van a durarle más tiempo trabajando correctamente. Y le van a dar siempre una cantidad de transferencia de oxígeno mucho más establecida. Le van a dar la corriente que estamos trabajando, que son aproximadamente como 10 centímetros por segundo. Por eso es de que recomiendo en lo personal 2 caballos por raceway. Ahora, en Latinoamérica me he encontrado con un fenómeno bastante diferente, bastante curioso, si lo queremos llamar así. Porque nosotros aquí en Estados Unidos estamos acostumbrados a manejar el caballo de fuerza. Mientras que en Latinoamérica están hablando de sistema métrico en kilowatts. Uy, cuando yo empecé a ir allá, y entonces se me quedaron las cosas como que dice, ¿y esto qué es? O sea, tantos años viviendo acá, perdí la atracción del tiempo en usar el sistema métrico. Entonces, en Latinoamérica le venden a usted un blower de tantos kilowatts, de 2.55 kilowatts. Entonces, no existe los caballos de fuerza.
Tiene que adaptarse a lo que encuentra en el mercado. Muy bien, entonces a veces no encuentra de 2 caballos y va a encontrar de 2.35 o de 2.55, no sé, hay varios usos ahí. Pero es válido, entre más caballos tenga, usted está más seguro que sus peces van a estar sanos y van a estar en las condiciones que usted quiere como acuicultor que estén. Aquí quiero hacer un paréntesis. Como acuicultor, ¿qué es lo que usted busca para sus peces? Que estén en las mejores condiciones de vida para que crezcan en su potencial. Muy bien. Aquí hay otro factor muy importante que quiero enfatizar porque es bastante sólido. Usar las mangueras correctas y colocarlas de la manera correcta. ¿Cómo las vamos a colocar? He visto en algunos casos de que la entrada del aire la ponen aquí al lado y ponen la manguera metida aquí al lado. Señores, ustedes no, cuando les van a, o sea, estamos hablando de que un caballo y medio, yo les recomiendo 2 para que haya más difusión de oxígeno. Esas mangueras se tapan, con el tiempo se tapan y por lo menos cada vez que usted tiene una cosecha, si tiene la oportunidad de sacarlas y lavarlas y limpiarlas con bomba de presión, hágalo. Le van a dar más eficiencia, le van a mantener la eficiencia del sistema. Pero para hacer esto, usted tiene que tener esto que funcione como que es una gaveta de ropa, de un mueble de ropa, que entre y solo sea amarrado de la parte de atrás. Y en la parte de adelante, esa que está acá, no sé si ven mi cursor, pero esa es la parte que está más cerca de las mallas. Quiero que observen este pedacito de acá, porque aquí hay una L. La L está pegada al marco y es una L invertida, que la parte corta de la L es la que topa en este tubo y no lo deja salir, no lo deja moverse. Entonces, usted va a amarrar todo el difusor de la parte de atrás nada más, como lo ven en esta parte de aquí. Amárrelo de aquí de parte. ¿Por qué? Porque cuando usted va a sacarlo, solo va a sacar el difusor para darle mantenimiento, no tiene que sacar todo lo demás. Yo lo que recomiendo es una cosa muy sencilla, muy práctica. Amárrelo con alambre eléctrico, de cobre. Entonces lo amarra y cuando lo va a necesitar, usted lo desata y lo saca, lo lleva afuera, lo lava, lo vuelve a poner otra vez o pone uno limpio y deja irse afuera. Entonces, esa es la manera correcta de hacerlo. Usar mangueras de Corolite USA de las Aerotube. ¿Por qué? Usar la pestaña en L invertida. Eso ya lo vimos. ¿Por qué quiero que utilicen la manguera de Aerotube? No es que tengan ningún beneficio económico ni absolutamente nada con Aerotube. Vean esto. Tal vez este video los va a convencer por qué. Y me dicen ustedes cuál es la diferencia entre un difusor que está acá y este difusor que está acá. Se los voy a correr de nuevo. Esa es la diferencia entre una manguera china y la manguera americana. Miren el efecto que tiene la manguera americana y miren la manguera china. Las dos tienen la línea azul. ¿Cómo va usted a diferenciar cuál es cuál? Si nunca ha tenido la manguera americana en su mano, no sabe cómo diferenciar en la otra. Yo ya he tenido las dos y la manguera china es un poco más rústica, el poro es más cerrado, es menos flexible. Entonces, se lo corro de nuevo. La cantidad de agua, agua que está pasando a través de los peces va a ser mucho menor. Eso es lo que pregonamos, eso es lo que decimos. Si no usa la manguera correcta, usted va a estar en problemas. Y no me va a decir después de que uno no recomendó las cosas correctamente porque lo estamos viendo palpable. Muy bien, ¿qué es lo que queremos al final? Es esto.
que si supóngase, usted es acuacultor y usted estamos diciendo de que debe sacar las excretas porque eso le va a evitar menos consumo de oxígeno y menos problemas con amonio y menos, bueno, pero la naturaleza es la naturaleza y a veces tiene uno no puede pelearse con la naturaleza. Entonces, esta gráfica que nos muestra que el oxígeno acá en este día va para abajo, hay carga biológica y hay días nublados, no hay fotosíntesis, entonces la línea de abajo es el estanque abierto, mientras que la línea negra es el área donde tenemos nuestros peces, que está cubierta por la aireación que tenemos, que vimos anteriormente. Eso es lo que yo ando buscando. Aunque el oxígeno se me ha caído a 0, mis peces están cubiertos, están sanos y están viviendo y no pierdo esa producción. Muy bien. Seguimos con aireación. Decimos que una hectárea de 2 metros de profundidad, como es lo que normalmente estandarizado y recomendado, va a usar 2 raceways. Cada uno de estos va a tener 2 blowers. Lleven la cuenta de cuántos caballos de fuerza vamos a estar usando. Yo se los digo en caballos porque esto es lo que normalmente aquí tenemos en la cabeza. Entonces, aquí ya llevamos 4 caballos de fuerza. Un blower extra de emergencia que ustedes saben, si no lo tienen van a patalear el día que no lo tengan. Entonces aquí tenemos 6 caballos. De 2 a 3 movedores en el estanque, estos tipos de movedores. Esos movedores son regularmente de 10 pies o 3 metros y se puede poner perfectamente un caballo y medio en estos que no va a tener ningún problema. Entonces acá vamos a llegar a un total de 10 y medio y se le pone un cuarto porque ya en el último mes la carga es bastante fuerte, la cantidad de alimento que se está dando es bastante fuerte y muchas veces la eficiencia del sistema de captación de excretas no es tan correcto, entonces van a necesitar más aireación para cubrir esa demanda. ¿Qué quiere decir con eso? De que normalmente estamos trabajando alrededor como de 10 y medio a 12 aproximadamente caballos de fuerza por hectárea. Muy bien. ¿Cómo los distribuimos? Esta gráfica la mostré anteriormente en otros lados, pero este es el movedor de agua que tenemos. Este es el blower y la corriente está en este sentido, donde están los peces. Acá tenemos este otro, está acá, en la parte más baja del estanque, ayudándole a regresar esa agua y dándole circulación como que es un río. Muy bien. Como vista general, el estanque más profundo es más estable. Esto ya está discutido y está bien establecido. En una hectárea lleva 440 metros cúbicos de área de cultivo de raceways. Eso ya lo vimos. Para cosechar alrededor de 70 o más kilogramos por metro cúbico, usted debe sembrar alrededor de 35,000 peces por raceway. Esto, si usted le llega de 60, 65, 70, usted está muy bien. Está produciendo usted una sustancial carga productiva en ese estanque. A esa densidad, el alimento diario va a estar entre 450 a 500 kilogramos hectárea día, en donde la extracción de excretas y su eficiencia es la clave del éxito. El último mes con posibilidades de incrementar aireación, eso no se lo voy a negar. El monitoreo de la calidad de agua es importante. ¿Por qué? Porque si usted no monitorea qué tiene ahí adentro, usted no tiene ni siquiera idea de lo que está pasando. De repente dice, se me están muriendo los peces, y eso ha pasado aquí en Estados Unidos. Van con parásitos, no tienen parásitos. Van con bacterias, tampoco tiene bacterias. Se van con calidad de agua y le hacen análisis de miles de cosas de calidad de agua, pero nadie se relaciona el pH con la parte no ionizada del amonio. Y en un estanque donde usted tiene una baja alcalinidad, lo que hace el pH es que sube en las tardes cuando la fotosíntesis está usando la mayor cantidad de dióxido de carbono. Y a menor dióxido de carbono, más alto el pH.
e inverso. Cuando más bajo el dióxido de carbono, más alto. Entonces, esa fluctuación de pH con alta temperatura en la tarde, entonces la parte ionizada del amonio llega, sube y topa en la parte tóxica, pero solo llega, estresa y baja. Pero llegó un día, llegó 2 días, llegó 3 días. Y nadie le pone mucha atención a la parte no ionizada del amonio. Bien, con esto concluyo la segunda. Y si me permiten, vamos a ir a una tercera. Esa otra tercera está en inglés. Muy bien. Esa fue una contribución de parte del profesor Jesse Chappell para que viéramos algunos detalles más finos en cuanto a tratamiento de enfermedades o tratamiento profiláctico de enfermedades. Creo que tengo que hacer una pequeña introducción. Cuando usted va a tratar estanques, usted tiene que saber cuál es su calidad de agua. Por ejemplo, yo no sé si en Colombia o en Centroamérica o en México se usa, o en Perú, o en cualquier otra parte del mundo que me están oyendo. Yo no sé si ustedes usan copper, sulfato de cobre, pero vamos a verlo con más detalle. Siempre determine los datos, conozca el volumen con precisión, porque si usted no conoce eso, usted puede matar incluso sus peces. Los tratamientos. Usted debe de mantener permítame. Esto me está poniendo más difícil de lo que pensé. Creo que solo voy a usar si usted tiene, por ejemplo, un race bed flotante, y este es un flotante solo para darle la idea de lo que estamos tratando de hacer. Una vez que usted conozca el volumen exacto de lo que estaba a tratar y a qué enfermedades o parásitos usted va a dar una profiláctica. Entonces, lo que normalmente se hace es que tiene su movedor de agua, tiene su blower acá, y en la parte de atrás usted lo tapa con un, ¿cómo le llaman esto en español? Un tart, una carpa, de esos materiales plásticos, y lo pone en esta parte de acá. Aunque el blower siga trabajando, yo, en mi opinión personal, difiero del profesor Chappell, que él dice que esto va a seguir trabajando y que no hay problema. Mi experiencia personal es que cuando yo estuve trabajando con los estudiantes que estaban haciendo tesis en este sentido, cuando dejábamos esto encendido y esta ventana abierta, entonces toda el agua que está entrando aquí tiene la tendencia a buscar un retorno. Entonces, como está tapado a la salida, lo que está entrando tiene que salir. Por desplazamiento, va a sacar el tratamiento que estamos, el químico que estamos usando acá, lo va a sacar para afuera en esta área de acá. Por eso difiero en criterio con él. En mi forma personal de verlo, yo no lo apago, pero le bajo volumen al blower. ¿Cuánto aire va a dispersar acá? Para que no me saque por desplazamiento ese químico que estoy usando como tratamiento y me diluya la concentración específica que yo quiero hacer el tratamiento. Recuérdense que si usted no usa un tratamiento, si usted usa un tratamiento y no está usando la concentración adecuada para hacerlo, usted está perdiendo su dinero. Está tirando su dinero por gusto. ¿Por qué? Porque no es efectivo.
Muy bien. También hay asuntos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay químicos que son autorizados por el FDA. No sé si en Colombia tienen estas restricciones, no sé si en México, no sé si en Centroamérica tienen estas restricciones, pero aquí en Estados Unidos tenemos autorizado por el FDA únicamente utilizar formalina, permanganato de potasio, agua oxigenada, peróxido, dicuat, yodo y sulfato de cobre para los parásitos. Para bacterias y otros hay otros específicos como son antibióticos, pero esos no, tratamos de no usarlos. Eso es lo más recomendable. Muy bien, la dosis y la duración, eso es lo que estaba hablando. Si usted calcula correctamente su dosis, que sea efectiva, el tiempo, cuánto tiempo usted va a dejar esos peces con el plástico tapando la parte final. Por ejemplo, vamos a tratar esos peces con formalina porque tienen tricodina. O sea, recomendamos hasta 1 hora. Recuérdense, la formalina le baja el oxígeno. Entonces usted tiene que estar monitoreando oxígeno durante el tratamiento. Otra cosa muy importante, si usted sabe esto, nunca va a hacer un tratamiento de que le tira medicina químico a un raceway, por ejemplo, y da la vuelta y se viera a fumar un cigarro allá al arbolito aquel que tiene sombra. ¿Y qué está pasando ahí? Cuando usted regresa, todos sus peces están panza arriba. Esos son los cuidados que debemos de tener. Personalmente lo hice por mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Nos recomendamos 1 hora de tratamiento de formalina y estoy midiendo constantemente y después de los 25 minutos los peces empiezan a estresarse demasiado, el oxígeno empieza a bajarse, pues si estamos trabajando con formalina. Entonces, no siempre los tiempos recomendados son viables. Hay que irlos trabajando, hay que estar ahí, hay que moverse, estar con sus peces. Muy bien. Dosis y duración. Por ejemplo, para formalina hemos usado 125 a 250 partes por millón, miligramos por litro. Por 30 minutos es bueno. El permanganato de potasio, dosis de 4 a 6 partes por millón, que más o menos esto es acá, por 30 minutos o 1 hora. El potasio permanganato no le va a afectar mucho a los peces. Eso no es muy dañino. Además, le sube un poco el oxígeno. El cobre, tengan mucho cuidado al usarlo. Pero cuando digo tengo mucho cuidado, tengan mucho cuidado. El agua oxigenada o peróxido, que sea siempre a 35%, 50 miligramos por litro, 50 partes por millón por 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo de sulfato de cobre, hagan bien los cálculos, porque está directamente relacionado con la alcalinidad. Volvemos otra vez al juego de la alcalinidad, porque la alcalinidad es muy importante. Yo siempre lo prenovo. Sí, es demasiado importante, tal vez es uno de los factores más importantes de acuacultura y que mucha gente encuentran razón de por qué. Por ejemplo, ¿cuál es la alcalinidad total de su agua? Divídalo entre 100 y esa es la aplicación, esos son los miligramos por litro o las partes por millón que usted va a aplicar ahí. Y si aplica un poquito menos, mejor. Discúlpeme, nosotros aquí en nuestra universidad decimos siempre, en términos de bromas, decimos, el biólogo que no ha matado suficientes peces no está bien capacitado. Y créanme, cuando son estudiantes aquí les decimos, ya, o sea, ya mataste tu numerito, ya aprendiste. Tengo suficientes historias para contarle, pero eso se lo dejo para otro día. La alcalinidad es muy seriamente considerable para tratar sulfato de cobre. Entonces, lo que siempre hacemos es cualquier químico que usted utilice,
dilúyalo siempre en una cubeta de 5 galones y lo aplica diluida y dispersa en todo el raceway para no tener concentraciones, pedazos, puntos de mucha concentración y que dañen a los peces. Muy bien, con esto termino la última exposición y estoy abierto a preguntas. Doctor Esaú, muchísimas gracias. Doctora Mezquita, muchísimas gracias. Les reitero todo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a USEC. Esta es una presentación dirigida por la empresa de alimentos balanceados Italcol para Colombia, Panamá y Ecuador. Doctor Edward, ¿me está copiando? Sí, señora, aquí estoy atento. Muy bien, entonces iniciemos con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, que ya pues el martes se dio la respuesta, es ¿cuál sería el peso mínimo para la siembra en el IPRS? 30 gramos. Listo. Segunda pregunta. ¿Es posible colocar mallas para impedir el paso de luz al 100% en los redways? Para poner mallas para impedir ¿qué? El paso de la luz, la entrada de la luz al 100% en los redways. No creo que sea necesario que esté totalmente oscuro. No, no tiene mucho sentido. La luz, dice la luz solar, Sí, paso de luz. no tiene mucho sentido que los mantenga oscuros. Lo que hemos visto, y eso fue una experiencia que pasó ahorita aquí en Colombia, es de que cuando usted les pone de esa malla sombra, las tilapias tienen la tendencia, pero malla sombra tal vez de un 50% de cobertura, las tilapias siempre van a estar bajo la sombra más que en las áreas donde está asoleado. Pero no sabemos exactamente si es como una medida de protección contra las aves o una interacción contra la luz solar. No sabemos exactamente cuál fue la respuesta, pero sí ha pasado eso. Ok. Si conoce de experiencias de este sistema en cuerpos de aguas abiertas tipo humedales o ciénagas. No exactamente humedales o ciénagas, pero los hemos hecho en los lagos más grandes que tenemos en nuestra universidad, de 26 acres, en donde los flotantes trabajan de una forma maravillosa. Ok. En su experiencia, ¿cuál especie en el mundo está tomando más adopción bajo este sistema? La carpa herbívora. Listo. Entre una producción y otra, ¿existe el acondicionamiento de estanques y cuántos días descansa el estanque o reservoir para la próxima siembra después de la cosecha total? Miren, si me están mirando en mi mano, 0. Nosotros hemos tenido bajo experiencia agua, la misma agua en el estanque hasta 7, 8 años. Y si usted tiene sus peces preparados con el tamaño correcto, usted cosecha hoy y en la tarde está sembrando. Bueno, otra pregunta. En relación a la carga, ¿qué periodicidad de eliminación descretas? En el primer mes usted puede estar sacando 2 veces al día, el segundo mes se está incrementando y conforme al tercer mes usted va a estar sacando hasta unas 4, 5, 6 veces al día. Ok. Esta también la vimos el martes, pero costo total de los redways instalados. Creo que eso, si revisan la parte de tu webpage o donde tú tienes, creo que ahí está la respuesta a eso. Hagamos una mención que en la compañía Italcol ya hemos hecho algunos cálculos traído a pesos y traído a valor de la geomembrana, como lo ha manifestado extensamente y magníficamente el doctor Arana, para hacer los redways flotantes. Y por supuesto, si nos dejan sus datos o nos hacen conocer quién es la persona interesada, se los podemos pasar con mucho gusto. Ok. Siguiente pregunta. Doctor Esaú, ¿qué opina
sobre el uso de discos difusores para sustituir la manguera polidifusora? Hemos estado platicando mucho con una persona en Colombia sobre eso. Me voy a omitir el nombre, pero les voy a hacer este número. 1 metro, o sea, un pie de la manguera apropiada del aerotub tiene 0.4 CFM, o sea, cubic feet per minute. Y eso multiplicado por 3.28, que es 1 metro, que es lo que llevan los difusores. O sea, 0.4 por 3.28. Esos son 1.3 CFM por línea. Jairo, si estás ahí, ¿cuánto es lo que un disco tiene de como CFM? Entre 0.3 y 0.5 CFM. Por disco. Sí, por disco, correcto. Ahora, nosotros estamos hablando que por metro lineal de aerotub, estamos hablando de 1.3 CFM. O sea, ustedes hagan la comparación y hagan las medidas de costo. Además, estas mangueras aerotub, nosotros las tenemos ya perfectamente estudiadas en cuanto a la transferencia de oxígeno. O sea, que usted no solamente quiere que haya un desplazamiento de agua hacia arriba, que le estén mandando agua hacia los peces, también tiene que tener una cantidad de oxígeno diluido dentro de esa agua para que mantenga la carga biológica que usted tiene. Solo... Esa es una preguntita de piscicultor de campo. De pronto te están preguntando es porque en Colombia hemos tenido, seguramente, y ahora caigo en cuenta que hemos tenido el aerotubo chimbórrido, el de otra parte, no el de Estados Unidos. Ajá. Y entonces se nos tapona demasiado. Te oí decir ahora que una de las formas de destaparlo es con una bomba a presión. ¿Cómo lo haces tú? De esas máquinas, no sé cómo le llaman, pressure washer, no sé cómo le llaman. Compresor. Bueno, si le llamas tu compresor, eso es. Que tiene fuerza, que tiene agua a presión y que con esa la lavamos nosotros. Ah, una hidrolavadora. Eso. Una hidrolavadora, perfecto. Eso. Gracias. Para servirle. El otro Entonces, espero que lo de los discos esté discutido. O sea, simplemente hagan la comparación. O sea, no hay comparación, compañero. ¿Qué más? Doctor Jairo, ¿ibas a decir algo? Sí, Saúl, el otro punto que analizábamos es el costo, ¿no? ¿Sí? El metro de manguera, alrededor de 7.200 pesos colombianos. Y el disco está, para comparar eso, como lo hiciste ahora, en CFMs, está por encima de 50.000 pesos, ¿no? El disco. Un disco de alrededor de 25 centímetros de diámetro. Bueno, ahí está la respuesta. Listo, ¿Qué más? doctor Esaú. Cuando habla de recambio, ¿se refiere a introducción de agua nueva o es recirculación de la misma agua? Nosotros usamos la misma agua por años. Lo que nosotros vamos a reemplazar de agua es las pérdidas por evaporación y por filtración en el suelo. Recuérdense que uno de los principios básicos de ese sistema es que usted tenga un sistema de extracción de heces eficiente. Y si usted tiene un buen sistema de oxigenación y tiene un sistema de extracción de heces eficiente, usted está eliminando los dos primeros factores limitantes en el cultivo de peces. Entonces, esa agua siempre es la misma. Y por eso es de que viene la palabra sostenibilidad, compañero. Porque usted está tirando menos agua al río, poluida. Usted está utilizando menos agua de los niveles freáticos. Usted está utilizando menos agua de los ríos que tienen un potencial de tener
coliformes, por decir lo mínimo, o metales pesados. Entonces, la sostenibilidad está en el usar los recursos del estanque de una forma más adecuada. Ok. ¿Se puede tener un amonio alto y nitritos bajos o suaves con pH normal y temperatura normal? Ey, esa pregunta tiene como 4 o 5 preguntas al mismo tiempo. Mire, entre más alcalinidad tenga usted, más carbono va a tener las nitrosomonas y las nitrobacterias para trabajar y transformar todo esto en nitratos, que son fertilizantes. Usted puede tener un amonio alto, pero si su sistema de buffer, la alcalinidad es un sistema buffer, está trabajando perfectamente bien, entonces su pH no va a variar mucho. Y si un pH que no le varía de 7 a 7,5, aunque tenga usted una temperatura alta, no va a llegar a la parte no ionizada. Ahí está la diferencia. Y los nitritos, entre más alcalinidad tenga usted, las dos bacterias estas, y recuérdese otra vez, volvemos a los mismos principios que hablamos el principio, la parte 1 el martes. La presencia de oxígeno en el fondo del estanque es la parte de la ecuación que necesitan las bacterias estas para transformar el amonio en nitritos y en los nitritos en nitratos. Si usted deja la parte del fondo del estanque sin oxígeno, entonces tiene que usar una ecuación donde no hay oxígeno, que es anaeróbica. Y es más difícil, es más complicada para transferir todos esos amonios en nitritos y nitratos. Tiene que usar otro tipo de bacterias que hagan el trabajo ese. Es mucho más complicado. Entre más oxígeno le ponga a la parte de abajo, es mucho más fácil que queme toda esa materia orgánica y la transforme en algo que no tiene usted ningún problema. Ok. Otra es que si han usado metronidazol para controlar parásitos. No es permitido aquí en Estados Unidos. No tengo experiencia con eso. O sea, creo que es algo que fue usado hace mucho tiempo, si no mal recuerdo. Y creo que acá ya no se puede usar eso. Ya ni se menciona eso como el azul de metileno o el verde malaquita que antes. Olvídese. Ni siquiera mencionarlo aquí es bueno. Ok. Aquí preguntan que ¿cuántos dólares puede costar una tonelada de carne de tilapia roja en los Estados Unidos? No trabajo con mercado, le soy muy honesto. ¿De qué manera se podría evitar los tratamientos, de repente bajando la densidad y evitar los tratamientos y prevenir enfermedades? Puede hacerlo, pero entonces no le está usando el potencial al sistema. ¿Quiero intervenir ahí? ¿Se puede? Sí, claro. Yo creo que esa pregunta es bien importante analizarla y Esaú ha sido muy enfático en recomendarnos la siembra de los alevinos debe ser algo prioritario en el sentido de la salud de los peces. Animales de calidad con un manejo adecuado no van a enfermarse. Pero animales que lleguen o peces que lleguen con cierta dificultad que porque no tuve tiempo de desinfectarlos o cualquier otra cosa, allá vamos a pagar. Entonces, si es un medio intensivo el que estamos trabajando, evitemos llevar animales débiles o animales, como dicen en algunas granjas, están tocados o tienen evento. Eso va a haber problema ya. Entonces, hay un dicho que dice que es más económica una tonelada de prevención que un gramo de medicación. Entonces, tengámoslo presente. Y hay un compendio de la FDA que reúne todas las medicinas que están permitidas usar en acuacultura. Recuerden muy bien,
estamos siendo presionados por resistencia antimicrobiana en razón del uso indiscriminado que estamos haciendo de ciertos medicamentos. Evitemos eso, como lo decimos cuando estamos en las granjas. Yo no me comería un pez que haya sido tratado y no lo hayan eliminado el tratamiento o finalizado el tratamiento con el tiempo de retiro recomendado. ¿Se lo comería usted? Ok. Gracias, doctor Jairo. Otra pregunta. ¿Se puede hacer la precría en el mismo Redway? Posiblemente sí, pero tiene que hacer un juego de mallas bastante dedicado. O sea, tuve esta plática con un productor de México esta semana y me dice, mira, yo lo que necesito es usar mallas muy finas 2 semanas. De ahí a las 2 semanas le empiezo a cambiar malla. Entonces es un juego de mallas. Es posible que lo pueda hacer, pero tiene que tener preparado conforme el pez va creciendo, tiene que ir cambiándole las mallas consecuentemente para aumentarle el flujo. El problema que yo veo con la cría de alevines o de levante es que cuando la malla es muy fina, el flujo o la velocidad se retiene mucho. Entonces, todo el alimento que le estés dando al pez, lo que no come o las heces se quedan en el fondo del raceway, que no pasa con los peces grandes. Y entonces ahí va a podrir esa agua, se va a descomponer muy fácilmente. Se me ocurre pensar de que como ayuda a los peces, lo que hacen los trucheros, que usan unos cepillos semejantes a los cepillos de piscina, de esos que tienen un cabo, una manilla larga, y con un cepillo van jalando las heces para afuera, los que no tienen suficiente flujo. Entonces, o sea, si quiere hay maneras de jugarse eso, pero tiene que ponerle usted más cuidado y cosas como esas. Ok. En Latinoamérica, ¿cuál especie crece más bajo este sistema? La tilapia la hemos visto un crecimiento increíble. La verdad que nos sorprende cada vez de los resultados que tenemos. Incluso la tilapia roja en Honduras, les hablaba el otro día en la plática que tuve con el Villavicencio, de que cuando usted habla de 1 gramo por día, es asombroso. Se quedaron sorprendidos. Y nosotros llegamos hasta 3 y algo gramos por día. Entonces, ese sistema, una de las cosas que tal vez no he mencionado y que va con esa pregunta es, la tilapia es por su naturaleza, el código genético le dice a ella que vive en un río. Y si nosotros lo metemos en agua estática, en un estanque, pues como que se quedó corta para nadar. En ese sistema ejercita más sus músculos. Aprovecha mejor el alimento. La carne tiene una consistencia más fuerte, más sólida. Entonces hay cosas de que, no sé, como que se adapta muy bien. En Asia, la carpa herbívora no, le digo, es asombrosa la cantidad que cultivan, pero es asombroso. No hemos encontrado ninguna especie, bueno, con excepción del bagre de canal que tiene sus dificultades, todavía no hemos encontrado una especie que, digamos, no cultiva esa especie en este sistema. Hasta ahorita no. Ok. Otra, las heces que no se han desalojado y pasan a la piscina, ¿cómo se tratan y qué porcentaje del total es aceptable? El porcentaje, no sé, no tenemos cuantificado ese número.
Ahora, lo que se pasa, ¿cómo lo vamos a tratar? Usted puede agregarle a todo el estanque, o sea, bacterias nitrificantes si quiere, probióticos, que eso es lo que le llaman hoy día. Claro que puede hacerlo, pero en la semana, al principio de esta semana les mostré una gráfica que dice que, por ejemplo, en el momento que usted llena un estanque que ha estado vacío por X periodo de tiempo o un estanque nuevo, la población de bacterias aeromonas, perdón, las nitrosomonas y las nitrobacter, tienen un periodo de tiempo que las colonias se tienen que establecer. Las nitrosomonas tienen aproximadamente unos 15 a 18 días, mientras que las nitrobacter tienen hasta 30 días para establecerse. Eso quiere decir que si nosotros estamos sacando un 70-80% de las excretas con nuestro extractor de excretas, y si se nos van, porque se nos van a ir, recuerden que los finos no los vamos a poder capturar y el amonio que está en dilución con el agua, mucho menos lo vamos a poder sacar. O sea que nosotros vamos a sacar una fracción de la parte del amonio que está siendo cargado. Prácticamente son los sólidos únicamente. Lo que está diluido, jamás lo va a poder sacar. Entonces tenemos que confiar. Yo siempre he dicho, y en mis presentaciones en México, en toda Latinoamérica, siempre he dicho esto, que nosotros los acuacultores deberíamos de hacerle un homenaje y una estatua a las bacterias, las nitrosomonas y las nitrobacter, porque son las mejores aliadas que tenemos. Y qué mejor tratamiento para eso que una forma natural que lo haga. Entonces, lo que esas bacterias necesitan es que usted les dé el oxígeno como arma para que ellas trabajen. Esa es la mejor solución. Doctor Eduardo, tenemos tiempo para tres preguntitas más. Sí, Una correcto. de ellas, que existe algún porcentaje de proteína ideal para la alimentación en IPRS. Lo que hemos experimentado es un 38% en inicial y un 32% final, 38 en el primer mes o hasta que lleguen aproximadamente como a unos 100, 125 gramos y luego el 32 de los últimos 2 meses en adelante. Ok, que si es viable el policultivo con camarón blanco. No lo hemos probado. De nuevo, esa pregunta me la han hecho las 3 veces que he trabajado en estas videoconferencias. Y me gustaría saber de dónde es el individuo que hace esa pregunta, porque le voy a dar la misma respuesta que le di la vez pasada. No lo hemos probado, pero le hago un challenge, ¿no? Reto. Un reto de que me permita hacerle una prueba. Construye uno pequeño, como los que tengo aquí en la universidad o los que tenemos ahí en Honduras, de 14.5 metros cúbicos, que es pequeño, que cuesta muy poco, y hagamos una prueba. Hagamos la prueba. O sea, usted es tan científico como yo, tiene esa curiosidad, hagámosla. A ver Hay cómo que funciona. controlar la velocidad, ¿no? Que es lo que ocasionó problemas en una prueba que se hizo en México, donde pues la velocidad que se crea dentro del raceway va a llevar los camarones hasta la rejilla y hay una dificultad también en el momento de la muda, estar pendientes para evitar que se tape la malla. Sí, pero la velocidad de agua en los rayos es controlable, porque al mismo blower, pues se pone un blower más pequeño, o se pone una válvula de escape donde uno pueda controlar la cantidad de aire que va hacia los difusores. Entonces eso va a disminuir o controlar la cantidad de aire que va a pasar y por lo tanto va a controlar el flujo. O sea, eso es la parte experimental que hay que ver, no solo verse con los principios de hagamos esto porque esto lo puedo probar. Hay que ver cómo se acomoda para la especie de camarón de camarón blanco. Ok, y la última pregunta. Dice, con un agua de 8 años en el mismo lago, muy probablemente tendremos agua eutrofizada. ¿Se debería aplicar un tratamiento para bajar la carga orgánica o conteo de microalgas que nos ayude a aplanar la curva o dinámica del oxígeno en las mañanas y en las tardes, teniendo en cuenta Alta, que la gráfica mostrada
tiene extremos peligrosos. De ser así, ¿cuál sería el tratamiento más conveniente? Me imagino que es un lago para prepararlo para implementar un sistema IPRS. Sí, las maneras, o sea, ustedes tienen allá ya establecido, en Colombia lo he visto, ya establecido los químicos que se utilizan para controlar las algas. Y en otros países, les digo, mire, aquí en Estados Unidos, aunque el cloro común y corriente, no me van a creer de que está, he visto en granjas que lo utilizan. Y lo utilizan para eso, para controlar las algas. También lo utilizan como profiláctico para cualquier otro parásito que tengan en la piel y las agallas. Pero sí, sí lo he visto. Bien, en mi calidad de... Doctor Eduardo, ¿terminamos? Sí, 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 solamente una aquí que al final, ¿cuál debería ser el ojo de malla ideal para evitar ese taponamiento? en las mallas, Sí, señor. si usted siembra peces de 30 gramos, si usted mide sus peces de alto, nosotros normalmente recomendamos mallas como de media pulgada de ancho por 1 pulgada de alto. Pero en otros lados hemos visto de que realmente mallas de 1 por 1 son viables para peces de 30 gramos o más. Y cuando los peces están como 100, 125 gramos, usted puede quitar esa malla y poner otra que me pareció muy buena el ejercicio que hizo Verena en el Guájaro, que utilizó malla de cerco de 1,5 pulgadas y eso aumentó mucho más el flujo y los peces están en ambos lados de la entrada y la salida, cosa que nunca habíamos experimentado y los peces ya no salen, ya están grandes y eso no impide el flujo y tampoco le da problemas con tanta limpieza. Entonces, en pocas palabras, la respuesta es haga un juego de mallas conforme los peces van creciendo. Y puede principiar peces de 30 gramos con malla de 1 pulgada por 1 pulgada. El objetivo es que los peces en el inicio no se les salgan. Y ya la hizo. En una semana, Bien. 2 semanas, usted tiene peces que ya le crecieron. Doctor Esaú, en nombre de la compañía Italcol, de la dirección de línea, la cual represento, mil agradecimientos, no sin antes manifestarte el deseo de que podamos volver a vernos personalmente y adelantar el proyecto que traíamos de tenerte como consultor de la línea acuícola de Italcol en los 3 países que representamos. Ojalá esto sea pronto y que vuelvas a tomar la aguapanela colombiana. Hay una pregunta de mera curiosidad. Si en el IPRS flotante, con los conos de extracción de materia fecal, si no se pueden hacer los conos, ¿qué recomiendas ahí? ¿Qué material? ¿Material para hacer los conos o qué se...? No, si no se hacen los conos, ¿puede ser la misma geomembrana? Complicado, ¿no? Bueno, se podría hacer como una bandeja muy semejante a lo que se usa en los fijos y tendrías que pasar una máquina para sacarlos. Una extractora. ¿Sí ves? Claro. Doctor Eduardo, muchas gracias. Doctor Jairo, le reitero todo nuestro respeto y agradecimiento. Gracias, Carlos. A ustedes. A todos los clientes, muchas gracias y los estamos invitando para próximos eventos de la compañía Italcol. Muy gentiles.